Hola, hola, mis amados hermanos, muy buenas noches a todos, a toda la misión cristiana del Calvario en el mundo entero. La saludamos en esta noche y a la misión cristiana del Calvario de la calle 10 en Acapulco, Guerrero, en México. También les saludamos con todo nuestro corazón. Nos gozamos, es una grande bendición que podamos seguir siendo edificados, aprendiendo, enseñando la palabra, escudriñándola, y que cada oportunidad el Espíritu del Señor, nuestro amado Dios y Padre, nuestro hermano mayor Jesucristo, Señor y Salvador, y su precioso Espíritu Santo nos estén guiando a toda verdad y guiando a toda justicia. Me gusta mucho que el otro día les decía que nosotros somos hoy la gente del camino, de la verdad y de la vida. Anteriormente a nuestros hermanos hace más de 2000 años ellos les llamaron los del camino, pero hoy nosotros somos los del camino también, y hoy somos los de la verdad y hoy somos los de la vida, porque nuestro Señor Jesucristo con toda claridad Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y también dijo que el que creyera en Él, aunque estuviera muerto, viviría. Y muchas cosas maravillosas, muchas enseñanzas poderosas, muchas verdades que emanan de su hermosa naturaleza como Dios Todopoderoso, como Señor y como Dios y como Rey, como le dijo Tomás: mi Señor y mi Dios. Y qué grande privilegio es hoy pertenecer al cuerpo de Cristo, pero conscientemente, qué grande privilegio es ser hoy parte de su iglesia, pero también de una manera muy consciente, y también ser parte de esa obra maravillosa que Él está desarrollando en la tierra, también de una obra muy tangible, muy consciente, porque si no somos una obra viva, si no somos una obra que esté siendo testigo de la grandeza de Dios, entonces caemos en otras cosas que la verdad no son dadas por Dios, ni Dios las puso, ni Dios así las contempló. Entonces, pues es un gozo, mis amados hermanos. Les saludo no solo en Acapulco, sino en alguna parte de México que nos estén escuchando, y fuera de México también. Les saludo con todo mi corazón y siempre esperando que sus vidas sean edificadas a través de la verdad y a través de las sagradas escrituras. Acompáñenme, por favor, vamos a darle gracias al Señor en esta preciosa noche que nos regala la vida, que nos da oportunidad de seguir siendo edificados y aprendiendo, y de esta manera nosotros ser certeros y ser asertivos y ser eficientes y ser eficaces y ser efectivos y no fallar, sino mantenernos ahora sí que en la victoria en Cristo, y siempre siendo verdaderamente más que vencedores conforme a su diseño, y pudiéndolo todo en Cristo que nos fortalece, y que no hay absolutamente nada ni nadie que venga a decirnos alguna cosa contraria o alguna cosa diferente a esta, porque como lo he dicho en otras oportunidades, estaríamos escuchando otro evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio del reino de nuestro Dios. Entonces, oremos, mis hermanos. Te invito a que de lo más profundo de tu corazón levantes una oración en acción de gracias al Señor por tantas bondades, por tanta bendición que derrama sobre nuestras vidas. De lo profundo de tu corazón, en tus propias palabras, tómate unos momentos y dale gracias a Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Hoy nos acercamos confiados al trono de tu gracia para alcanzar tu misericordia maravillosa, inefable, y para hallar gracia y el oportuno socorro en nuestras vidas y en nuestras necesidades. Hoy te damos gracias por tu hermosa presencia, por todas las maravillas, los prodigios, cada milagro, no solo
los que podemos mirar, sino aún los que no miramos, Señor, pero que sabemos que tú estás conforme a tus promesas, guardando y protegiendo a tus hijos en todo tiempo, en todo momento, a tu iglesia, y que te haces presente, Padre, para suplir toda necesidad del cuerpo de Cristo conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hoy en el poder de tu Espíritu Santo anhelamos seguir escudriñando, escuchando, atendiendo a tu palabra, y que tu palabra nos bendiga grandemente como tú lo determinaste que así fuese. Así es de que hoy, con un corazón abierto, verdaderamente contrito y humillado, y una mente también abierta, la mente de Cristo que nos has dado, hoy nos acercamos para ser instruidos y edificados en el poder de tu Espíritu Santo, y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Así sea. Amén, amén, amén. Amén, mi amado Dios. Amén, mis amados hermanos. Estamos viendo que nuestro apóstol en Reforma Apostólica está retomando todo lo que el Señor nos ha venido hablando estos últimos meses. Necesitamos una vida de testimonio, una vida consagrada, necesitamos estar viviendo la palabra, necesitamos permitir que la palabra cobre vida en nosotros mismos para que sea dando el resultado que Él determinó cuando dijo que su palabra era viva, era eficaz, que era cortante como una espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que es capaz totalmente de discernir todo pensamiento y toda intención del ser humano. No hay ningún ser humano que escape a este poder de la palabra, y es por eso que nosotros podemos discernir por el Espíritu y también podemos entender cuando hay personas que no tienen las intenciones verdaderamente correctas o adecuadas, cuando nos acercamos a personas a compartir con ellas, a platicar, a evangelizarlas, a muchas cosas. La palabra de Dios es poderosa y es viva y es eficaz. Y bueno, en estos días pasados también yo les estaba platicando un poquito sobre que hemos sido, el domingo les decía, fuimos ya libertados de las tinieblas. Hemos sido libertados en Cristo para una nueva vida. Y siempre me recuerda al Señor la escritura de 2 de Corintios 5:17, donde el Señor con toda claridad nos dice, de manera y de forma que si tú naciste de nuevo del agua y del Espíritu y ahora te encuentras en Cristo, porque eso es lo que te pone en Cristo, el que tú cambies de naturaleza, el que cambies de código genético, eso te pone en Cristo. Cuando la expresión en Cristo te está diciendo fuiste regenerado y fuiste equipado con una naturaleza divina puesta en tu engendramiento por Dios, entonces tú ya estás en Cristo. De manera que si tú ahora te encuentras en Cristo por haber pasado por este proceso de regeneración de tu ser completo, espíritu, alma y cuerpo, entonces eres una nueva criatura, eres un nuevo ser. Eres la nueva creación de Dios, recuperada hacia el origen de la perfección y de la santidad. Eso te está diciendo ahí, de manera que si tú has pasado por el proceso y terminaste como una nueva criatura, con novedad de vida, con resucitación conforme al diseño que Dios ha dado y conforme a que tú estés completamente identificado con Cristo en su muerte, en su sepultura y su resurrección a nueva vida, entonces eres nueva creación. Y cuando digo que eres nueva creación, estoy diciendo no tienes nada que ver con lo viejo. Eso es algo que hay que entender, algo que hay que capitalizar, entenderlo al 100%, porque eso es lo que te va a servir, a ayudar, a sostener, a soportar para que estés ya caminando en perfección.
para que entiendas por qué Dios dice que si tú fuiste engendrado por Él, ya no puedes pecar, ya no pecas. Me encanta la palabra porque toda coincide, porque toda encaja, porque toda tiene, no hay error en la palabra, no hay verdaderamente falta ni falla, concuerda una con otra siempre, siempre. La nueva criatura, la nueva creación de Dios ha sido hecha maravillosa y perfecta de tal manera que ya no puede pecar. ¿Por qué no puede pecar? No porque se convirtió en superman o supermujer, sino porque la naturaleza que la incitaba a pecar ya no existe en ella, ya no existe en él. Entonces por eso es que el que es nacido de Dios no peca. El que es nacido de Dios entiende que fue libertado del pecado, que fue libertado de las garras de las tinieblas y que fue trasladado de tinieblas al reino admirable de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo leíamos el domingo. Ya no puede pecar, porque la simiente de Dios, o sea, la perfección de Dios, la santidad de Dios, permanece en él. Y ya no puede pecar porque es engendrado por Dios. Entonces, de manera entonces que cuando somos puestos en Cristo, somos nueva creación. Y todo lo muerto y la muerte y el pecado, dice que son cosas en nuestra vida que se convierten en viejas y ya pasaron, no están pasando, no van a pasar en el futuro. Dice que pasaron, o sea, es un presente tajante, continuo, que nos indica que ya se fueron. La muerte se fue, el pecado se fue, adiós. Lo malo que había en nosotros se fue quitado, fue arrancado, fue desarraigado de raíz. Por eso ya no existe absolutamente nada. Ya no hay ni un reflejo siquiera, ya no hay ni un pilón, podríamos decir. No hay nada absolutamente de eso, porque las cosas dañinas, las cosas que nos hacían malos, las cosas que nos hacían herejes, valga la expresión, porque hermanos, sin Cristo se cometen una de herejías que no tienen idea. Las cosas que nos hacían incompetentes, que nos hacían corruptos, las cosas que nos mostraban, nos llevaban a ser defectuosos, erráticos en todas las cosas de nuestra vida, se fueron, se desarraigaron, Dios las quitó y las aventó al abismo, dice la palabra. Las puso bajo su sangre, por eso nosotros no tenemos ya el derecho de seguirlas queriendo conservar, apapachando el pecado, queriendo regresarlo hacia atrás, estar recordando, es que yo fui, es que yo era, es que las cosas del pasado son viejas y se fueron. Se fueron. Hoy todas son hechas nuevas. Entonces, de manera certera, si tú fuiste pasado por el proceso de regeneración y quedaste puesto en Cristo, eres nuevo totalmente al 100% y ya no puedes pecar porque fuiste engendrado por Dios en ese momento preciso del bautismo en agua. Y posteriormente fuiste introducido al reino en el bautismo del Espíritu Santo que vino sobre ti, te llenó de su maravillosa presencia y tuviste la evidencia de orar en lenguas angelicales, la evidencia del Espíritu, de la llenura, de la presencia, voy a pintarlo así, de la caída del Espíritu sobre ti. Conforme a Hechos 1:8, cuando dice que cuando venga sobre ti el Espíritu Santo, entonces tú estás bautizado en el Espíritu. Recibes el poder de Dios para ya no pecar, recibes el poder de Dios para ser perfecto, recibes el poder de Dios para ser santo, no tanto para hacerlo, sino más bien para que poder ejecutarlo, porque desde el momento en que tú eres engendrado de nuevo, tú ya eres santo y tú ya eres perfecto, porque recibes la naturaleza divina y santa de Dios. Por eso es que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo,
Jesucristo no dijo, ojalá algún día lleguen a ser perfectos. Échenle todas las ganas para llegar a alcanzar la perfección. Sacrifiquen todo lo que puedan con tal de que alcancen la perfección. Cuesta un poco de trabajo, pero la van a alcanzar. Jesucristo no dijo absolutamente nada de eso, ni con respecto a la perfección, ni con respecto a la santidad. Él no dijo, oren bastante, den mucho dinero, den muchas limonas, ayuden a todo el mundo, sean fieles en todo, para que un día pueda yo ver que ustedes son santos, que han alcanzado la santidad hasta el nivel donde yo la estoy exigiendo. Tampoco dijo nada de eso el Señor. Jesucristo nuestro Señor aseveró con toda legalidad, porque emana de Él, y con toda legalidad dijo, sean perfectos, porque yo, si yo te parafraseo, estaríamos diciendo, porque la simiente que recibiste como esencia tiene mi divinidad y tiene mi perfección. Como sustancia tiene la santidad y tiene todo lo que yo soy. Jesucristo nos dijo en muchas oportunidades que Él se dio completo, que Él es nuestra plenitud. Él es aquel que todo lo llena en todo. Entonces, mis amados hermanos, este es el momento y el tiempo, decía el apóstol el lunes, de entrar al nivel que Dios nos necesita. Y digo al nivel que Dios nos necesita porque mientras sigamos siendo como niños, mientras sigamos siendo hombres y mujeres de doble ánimo, fluctuantes como las olas del mar que van y vienen, o el viento que no sabe si viene o si va, o de dónde está soplando el viento, o las olas del mar que de repente vienen y de repente se van, o sea, fluctúan. Pero la palabra nos enseña que un hombre de doble ánimo, una mujer de doble ánimo, un ministro de doble ánimo, un discipulador de doble ánimo, una asistencia pastoral de doble ánimo, cualquiera persona que se dice cristiana pero que es de doble ánimo, que ahorita dice que sí y al rato dice que no y viceversa, dice que es inconstante en su fe, es inconstante en todos sus caminos, o sea, no, en él no hay solidez, en él no hay confianza. No se puede confiar en una persona de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos. Porque como dice sí, dice no, y como dice no, dice sí. Y cambia de parecer de un rato a otro y de la noche a la mañana. O sea, no, en él no hay constancia, entonces tampoco se puede confiar en una persona de doble ánimo. El haber sido liberados del pecado, tenemos que entenderlo porque hoy estamos obligados, tengo que usar este término, estamos obligados a caminar en integridad. Estamos obligados a caminar en rectitud. Estamos obligados a caminar en honestidad. Estamos obligados a caminar en perfección y santidad. Y digo obligados porque a veces creemos que lo que escuchamos en tanta palabra que se comparte en la misión, a veces escuchamos que solo son como para entretenernos un rato, o que solo son eslogan que tenemos que aprendernos de eso. Ya me aprendí una porción de la palabra de memoria y ya estoy del otro lado. O sea, si no la aplicas, si no la vives, si no es notorio en ti la transformación de todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, entonces no sirve de nada que te supieras todas las sagradas escrituras de principio a fin. Tenemos que ser muy claros, hermanos. Dios nos necesita en el nivel verdadero de la madurez y del desarrollo, para que no estemos entreteniéndonos ni perdiendo el tiempo. Por eso vino a librarnos. Si no hubiese sido de esa manera, pues, ¿qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene? Si a Dios no le importa y Él va a salvar a todo el mundo sin importar su pecado y su no pecado, pues entonces ¿qué importancia tiene la obra de Jesucristo? ¿Qué importancia tiene que es el autor y consumador de nuestra fe? ¿Qué importancia tendría realmente su resurrección de la muerte de entre los muertos? O sea, si eso es lo que le da fe al verdadero cristianismo. Eso es lo que le da la validez, el que nuestro Señor Jesucristo resucitó de la muerte y venció la muerte, el pecado y a la ley.
Él es el Señor. El Padre por haber sido tan obediente y tan preciso y tan exacto en todas las cosas, Jesucristo, el Señor le levantó hasta lo sumo, dice Filipenses 2:10 en adelante. Del 5 en adelante dice que Él se despojó, que Él siendo el Dios mismo no tomó el ser Dios como una cosa que aferrarse, se hizo semejante a los hombres y tomó forma de hombre, para que nadie pudiese decir, Él triunfó sobre la cruz porque Él es Dios. Él nunca pecó porque Él es Dios. Él nunca erró el blanco porque Él es Dios. Él nunca le falló al Padre porque Él es Dios. Pues fíjese que no, Él todo lo hizo no solo como Dios que era hijo de Dios, sino como hombre al 100% humano como tú y como yo. Aprende eso, si no lo habías todavía aquí capitalizado, apréndetelo y entiéndelo. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, la obra maravillosa que Él consumó, lo hizo como 100% humano, en su humanidad de hombre, tentado en todo. Pues si usted no entiende que fue tentado en todo, te voy a nombrar solo algunas que yo puedo entender en lo que Él fue tentado. Fue tentado en mentir y no mintió. Fue tentado en robar y no robó. Fue tentado en el área sexual y no pecó. Y esto te lo digo porque nuestro apóstol nos ha estado diciendo que muchas veces se ha dicho y se dice que el pecado original fue relaciones íntimas entre Adán y Eva. Mentirota, porque no es cierto eso. El pecado original es la desobediencia, la falta de perder de vista la directriz de Dios y errar el blanco, haber desobedecido. Ese es el pecado original, no ningún otro pecado inventado por el hombre, otro espíritu inmundo que te venga a decir otro pecado original, no hay ninguno, ni le busque. Entonces, mis hermanos, qué hermoso es entender que Dios nos libró de todo esto para ya no seguir siendo ni hombres ni mujeres fluctuantes de doble ánimo. Y entender que estamos llamados a un nivel ya glorioso de entendimiento, de maestría, y que nos hizo maestros después del tiempo que tú tengas, que sea superior a, ponle si quieres, 3, 4, 5 años, 10, 20, 30 en el Evangelio, ya tienes que ser maestro. Ya no tienes el permiso de no ser maestro, ya no tienes el permiso de ser un niño, no tienes el permiso ya de parte de Dios, tú tienes que ser maduro, crecido, porque entonces si no, no puedes llamar a nadie, ni puedes hacer que nadie entre al reino de los cielos, ni puedes enseñar el camino verdadero de la salvación, y solo te la pasas jugando, dando vueltas en círculo, y a lo mejor caminando 40 años en un desierto, porque nunca encuentras el verdadero camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, dice el Señor, o sea, estamos, ¿qué te puedo decir? Estamos desafiados. Estamos retados, si lo quieres ver así. Estamos confrontados por Dios para que llegue un momento de nuestra vida en que ya seamos maestros de la palabra. Me acuerdo de la noche que fue a ver Nicodemo a nuestro Señor Jesucristo, y que dice la escritura en el principio que había un hombre entre los judíos, entre los principales, llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, fíjese qué tremendo. Nicodemo, a pesar de ser vamos a llamarle así, un religioso, pero era maestro de la ley. Porque la palabra dice que era un principal, no era cualquier judío. Era un principal entre los judíos, o sea, Nicodemo se la sabía de todas, la ley del Antiguo Testamento. Era maestro en la ley. Por eso dice que ahí él era un principal entre los judíos. Pero qué tremendo es, fíjese, pues le digo esto, qué tremendo y hermoso es cuando él se acerca a Cristo y también le dice, Rabí. Rabí le dice, lo primero que empieza diciéndole es Rabí, que significa también maestro. Pero en tanto, lo miro de esta manera, en tanto que Nicodemo era un rabí del antiguo, de lo viejo, del antiguo que Jesucristo había venido a poner ya en una posición prácticamente ya fuera de órbita, por decir algo, que iba a caer en desuso. Al mismo tiempo, Nicodemo le estaba llamando maestro del pacto nuevo que iba a venir
a ser fundamentado sobre mejores promesas en Jesucristo. Un pacto que ya desde ese momento en la persona de nuestro Señor Jesucristo era perfecto, estaba perfecto, que sí podía hacer perfecto a los que por ese pacto de Jesucristo se acercasen a Dios, porque les iba a dar nueva naturaleza y les iba a dar un verdadero sentido de salvación a su vida, porque iba a eliminar la religión y la religiosidad que se la pasó hasta ese tiempo entreteniendo a todos los judíos y a todos los hebreos y a todos los de ese tiempo gentiles que trataban de acercarse a Dios. El nuevo pacto en Jesucristo vino a traer una total novedad de vida. Por eso Nicodemo le dice a Jesucristo rabí, maestro, que significa maestro, que quiere decir de veras que nadie puede enseñar, nadie puede hacer, nadie puede decir lo que yo he visto que tú dices, que tú haces, y nadie enseña lo que tú has enseñado, si verdaderamente no viene de Dios nuestro Creador y si Dios no está con él. O sea, el reconocimiento de Jesucristo hacia su maestría sobre lo que él enseñaba y la palabra, a nosotros debería sernos suficientes para entender que ese es hoy nuestro llamado también. Nuestra toda la vida como niños, nuestra toda la vida con infantilismo, no pasarte 10, 20, 30 años creyendo todavía los rudimentos de la doctrina. La misma escritura lo enseña con toda claridad en la carta a los hebreos. Dejando pues los rudimentos de la doctrina. Ok, hubo un principio de tu vida y de mi vida cuando estuvimos en los rudimentos de la doctrina, que fue el orar, el bautizarnos correctamente. Hoy tengo que decir la imposición de manos, el juicio eterno y la vida. Esos son rudimentos de doctrina que tú tienes que conocer, pero cuando ya los has conocido, tienes que dejarlos ahí bien puestos, bien fundamentados, pero vamos a lo nuevo. ¿Por qué usted cree que el apóstol Pablo decía, yo me extiendo hacia lo nuevo siempre? Mi intención es extenderme siempre hacia lo nuevo. Lo que pasó ayer ya lo olvidé, porque eso ya es viejo. Olvidándome ciertamente de lo que queda atrás. Yo mismo, aunque soy maestro de la palabra de Dios y me atrevería a decir que era maestro también, se sabía tanto la ley Saulo de Tarso, posteriormente al apóstol Pablo, que yo olvido ciertamente lo que queda atrás. Olvido. No pretendo haber alcanzado ya nada. Yo puedo ser maestro, pero no pretendo nada. Pero una cosa sí pretendo: extenderme cada día lo que está delante. Extenderme, estirarme, lanzarme. ¿Cómo podemos entender esto, hermano? Si un llamado tiene el cristiano de hoy, escúchame bien, si un llamado tienes como cristiano y que te sientes o entiendes que eres verdadero cristiano, tu obligación es extenderte cada día hacia adelante. Ni siquiera tienes el permiso de estar en un solo lugar por mucho tiempo. Ni siquiera ese permiso de Dios tenemos, amado hermano. Nuestra obligación y responsabilidad, lo pongo como obligación cuando realmente no es ninguna. Si tú no quieres, bien, Dios te ama y te respeta y te deja como estás, sufre las consecuencias, y si verdaderamente quieres, Él te soporta y te ayuda en todo para que alcances el estatus y la estatura a la medida y la plenitud de Cristo. Que nadie os engañe. No os hagáis, dice en otro momento la escritura, no os hagáis que no entiendes. O sea, como maestro, estás llamado a la verdad, estás llamado a la vida, estás llamado a ser del camino y a ser íntegro y genuino y dejar de estar fluctuando y dejar de creer que todavía no has sido liberado del pecado y seguir pecando en mil maneras cuando ya Dios dice que ya no hay más sacrificio. Jesucristo no va a volver a bajar por los que todavía siguen pecando y va a volver a crucificarse de nuevo. Ya no va a suceder eso jamás. Por eso Hebreos dice que si tú te deslizas en una salvación tan grande y la descuidas, ya no hay más sacrificio. Ya estás condenado a la condenación eterna porque ya no hay más sacrificio. Ya no hay un segundo Jesucristo que va a venir a volverse a poner en la cruz y a morir por ti, por mí. Ya no.
Por eso Jesucristo dijo, todo es consumado. Por eso Dios hoy nos está hablando de que nosotros vivíamos como inconversos, como impíos, como gentiles, vivíamos bajo una ley del pecado, la ley de Satanás, la ley de las tinieblas. ¿Por qué pecabas? ¿Porque eras demasiado malo? No, no pecabas por eso, pecabas porque esa era tu naturaleza pecadora. Porque no podías deshacerte de ella, no podías zafarte de ella, no podías como quitarte un vestido. Hoy me quito el vestido de pecar y me pongo el vestido de ser santo. O sea, eso no se puede. La semilla produce según su género. Y la gente que es del género de las tinieblas, lo que produce esa semilla es muerte y pecado. Muerte y pecado. O sea, espero que esto esté tan clarísimo, hermano, porque esto te tiene que llevar a un entendimiento maravilloso de quién eres ahora en Cristo y de lo que tienes ahora en Cristo. Pero la persona y la gente que es de la semilla divina, de la semilla de Dios, produce también su género. Hoy tiene que producir vida. Hoy tiene que producir camino a la eternidad, a la vida eterna al lado de Dios. Hoy tiene que producir milagros y prodigios y maravillas, portentos. Hoy simplemente la gente tiene que mirarte que tú vives como un hijo de Dios, lleno de paz, lleno de tranquilidad, lleno de salud, lleno de prosperidad, y que la gente pueda decir, wow, no te veo preocupado por la pandemia, no te veo preocupado porque por el dinero, no te veo desencajado de tus emociones, no te veo descontrolado en tus emociones. La gente tiene que palpar tu justicia tiene que ser notoria. El que hoy vivamos bajo la ley del Espíritu, el gobierno del Espíritu tiene que ser notorio. El que es nacido de Dios no peca, ya no practica el pecado, y si lo está haciendo es porque es un hombre o una mujer de doble ánimo, porque está fluctuando y porque no entiende que fue engendrado por el Espíritu Santo en su bautismo de agua y del Espíritu. El día domingo yo les hablaba una cosa maravillosa. Bueno, híjole, hermano, hay tantísima palabra, Dios. Nunca terminaríamos en esta vida y en la otra vamos a seguir estudiando la palabra. Me acordaba el Señor de Gálatas 2:20 cuando dice que con Cristo nosotros morimos, fuimos sepultados y renacimos, o sea, resucitamos a nueva vida. Gálatas 2:20. Con Cristo, vamos a verlo. Vamos a poner esa escritura que es tremenda y que tenemos que recordarla hoy. Por el Espíritu de Dios, Gálatas 2:20 dice, con Cristo, es esa, espero que no me equivoque, estoy juntamente crucificado. O sea, morí con Cristo, Él murió, yo morí. El amor de Cristo a mí me llena, me impulsa, me constriñe de tal manera, dice la Escritura, que si entiendo que Él murió por mí, entonces yo también he muerto por Él. Yo he muerto también. Y por eso con Él estoy juntamente crucificado. Yo ya no vivo. El viejo Eduardo murió hace casi 30 años. ¿Qué le digo? Más de 30 años, pero vamos a poner de una conciencia de mi vida, de mi conversión hacia acá. Yo tuve un encuentro con Dios desde los 12 años. Tal vez un día les cuente la historia. Ahora ya no vive Eduardo, ahora lo que antes yo vivía en la carne de Eduardo, ahora lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en la fe de Jesucristo. Porque Jesucristo demostró que me amó y que se dio a sí mismo por mí, que se entregó para que yo tuviese vida, para que yo fuese sacado de la muerte y trasladado a la vida. Y me amó de tal manera que derramó su maravillosa y preciosa sangre por Eduardo y por ti,
que me miras. Me debo a Cristo, me debo a su obra, tú también. Ya no vives para la muerte ni para el pecado, ahora vives para ser santo y perfecto y para dar vida a los que se acercan a Cristo, enseñarles el verdadero camino de la conversión y transformación. Arrepentíos y convertíos. La gente está muy enseñada a arrepentirse, pero no a convertirse, por eso siguen siendo los mismos de toda la vida. Por eso miras a millones de gente religiosas que siguen pecando, que siguen robando, matando, mintiendo, estafando, abusando y todo lo que se pueda, adulterando y fornicando y todo lo que quieras. Porque sí pueden llegarse a arrepentir, ay, lloran, les duele, pero mañana vuelven a hacer lo mismo porque en ellos no hay una verdadera conversión ni transformación, porque no entienden, porque no hay quien les enseñe lo que es la conversión, solamente hay quien ha aprendido, mucha gente, a decir arrepiéntete, pero no ha aprendido lo que es convertirse a Cristo. Ese es el problema de la religión, es el problema de la humanidad que está precisamente perdida en eso y por lo que no puede entender por qué. Es que yo no entiendo por qué sigo pecando. Expliquémosles por qué siguen pecando a los que creen que están en Cristo y siguen pecando. Expliquémosle, porque tú y yo debemos tener la capacidad como maestros de explicarles por qué siguen pecando. Porque su semilla es mala, no ha sido quitada y están trabajando según su género, tan sencillo como eso. Entonces, hemos muerto al pecado, hemos sido liberados de la ley, de la muerte y del pecado. Hoy vivimos bajo el régimen del Espíritu. Hoy no tenemos excusa. Hoy tenemos que tener una vida consagrada, una vida íntegra de honestidad, integridad, haciendo lo que conviene, haciendo lo que da gloria a nuestro Dios. Para eso nos formó y nos hizo, ¿te acuerdas? Que nos enseñó hace meses atrás el Señor. Llamado de su nombre, los formé y los hice, para mi gloria los he creado. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme la forma de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 28 y 29. Si tú amas a Dios y si Dios está en tu vida y en tu familia, en lo que tú quieras, todas las cosas, si tú tienes propósito de Dios hacia tu vida, te ayudan a bien todo lo que pase. Porque fuiste llamado conforme a su propósito, no al tuyo, al suyo, no al tuyo, al suyo. No al tuyo, a tu propósito no, con ese no fuiste llamado conforme a tu propósito, sino conforme al propósito de Dios. Toda la palabra es hermosa. El domingo les decía yo, hablando un poquito de que nuestra esencia y sustancia es el amor. ¿Por qué? Como hijos de Dios, tenemos a Dios y Dios es el amor. ¿Sí? Si tenemos el amor, tenemos también que demostrarlo y también tenemos también que vivirlo y también tenemos que ser ejemplos de amor y ser ejemplos de compasión y ser ejemplos de misericordia, ejemplos de gracia, dar ejemplos de, pues ahora sí, de que la gente nos duele, que no quiere escuchar el evangelio del reino de Dios, que se pierde día tras día, pero eso no nos detiene, seguimos predicando y seguimos evangelizando y seguimos compartiendo la palabra de vida. Pero sí es triste, es muy duro que le compartamos a veces a una misma persona por muchas veces y no se quiere convertir a Cristo, sigue en su necedad, pues ni modo, está actuando según su género. No quiere entender que tiene que cambiar de naturaleza. Quiero compartirte un poquito en 1 Corintios 13, en el 8, porque les estaba compartiendo de la preeminencia de lo que es conocer y saber el amor de Dios. Pero nos habíamos quedado en el verso 8, quiero leer un poquito más hoy hasta el 13. 1 Corintios 13, 8. Leíamos el domingo que el amor va a permanecer por los siglos, amén. O sea, nunca dejará de ser porque
El amor es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y que todo lo demás que existe en el mundo va a terminar. Todo, aquí dice que la ciencia, la palabra profética, las lenguas y todo lo que tú te imagines, dice que cesarán, o sea, terminarán. Pero que el amor de Dios nunca dejará de ser. En el verso 9, el verso que sigue ahí en 9, nos dice el Señor que el mundo o los seres humanos terrenales, y nosotros en un tiempo fuimos terrenales, hoy somos más celestiales que terrenales, pero dice que en parte conocen y en parte profetizan. A hoy los hijos de Dios pues en parte profetizan, porque la verdadera esencia de todo la tiene Dios. La verdad absoluta de todo en la palabra profética la tiene Dios, no la tiene el hombre. Por eso dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, en esta tierra somos pasajeros, pues somos eventuales, somos temporales, 100 años y ya nos morimos, 120 si Dios tiene a bien. El otro día estaba yo un poquito así muy asombrado porque llegó un cliente al taller que nos estaba diciendo que va a cumplir 103 años y todavía habla y camina y está de acuerdo, y dije yo, pues gloria a Dios por esa edad, ¿verdad? Si Dios tiene a bien, yo le he dicho que si tiene a bien para mí, los 120 años fue lo que él dijo que yo podía vivir, como máximo 120, pero si él no quiere que los viva, no los vivo y punto, asunto arreglado, no hay más que discutir. Pero en el verso que sigue, en el verso 10, también nos dice: cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y mire, cuando estaba yo leyendo esta palabra y dando, pues escudriñando y repasando, dije, ¿cómo cuando venga lo perfecto? Si nosotros somos ya perfectos, ya venimos, ya venimos los perfectos. Pero aquí está hablando cuando venga lo perfecto, me imagino que tiene que ver con lo perfecto hacia la humanidad, hacia la raza, hacia el juicio eterno, cuando se manifieste Jesucristo y cuando todo aquí se haga perfecto, deje de haber muerte, deje de haber enfermedad, deje de haber abuso, deje de haber mentira, deje de haber robo, deje de haber todo lo malo, ya no va a existir más que lo perfecto, donde Dios nos promete que su reino establecido de 1000 años va a ser con paz, con alegría, con gozo, sin enfermedad, sin pleitos, sin ira, sin contiendas, sin mentiras, sin muerte, sin nada. Eso es lo perfecto que creo que está hablando aquí. Cuando venga lo perfecto, nosotros vamos a esta tierra, le queda un tiempecito como de 1000 años cuando lo determine el Señor, que va a ser todo perfecto ahí. Ya no va a haber muerte ni enfermedad, para acabar pronto. Y esto que era en parte, pues todo se va a terminar ya. Sigue diciendo en el verso que sigue, en el verso 11. Cuando nosotros somos niños, pues tenemos una conducta de niños. La gente entra al Evangelio, entra a la iglesia de Jesucristo, entra al reino de Dios y es como un niño. Hay que entenderlo, pero el problema que presenta la gente es que se quede como niño. Es que pasen los 5, los 10, los 15, los 20 y los 30 años y siga pareciendo un niño. Eso sí es un verdadero problema, la iglesia de Jesucristo, que no crezca, no desarrolle, no madure, no alcance el nivel de su espíritu, no alcance el estatus que Dios ha determinado para su iglesia. Eso sí se convierte en un verdadero problema. Porque cuando somos niños, bueno, tenemos válido hablar como niños, conducirnos como niños, pensar como niños y juzgar como niños. Y la verdad sea dicha, todo lo juzgamos y lo hacemos equivocadamente porque somos niños, pues no sabemos, no hay madurez, no hay equilibrio, no hay sensatez, no hay verdaderamente entendimiento y sabiduría ni poder entonces de discernimiento, y por eso todo de niño a un niño, pues si tú lo dejas todo le saldría mal y en todo chocaría y en todo se equivocaría y terminaría yo creo matándose solo, qué sé yo, pues es que es un niño, es incapaz de manejar
una herramienta, incapaz de manejar un pensamiento sólido, coherente, es incapaz. Por eso se habla como un niño y se piensa como niño, se juega como niño. Pero esta es una condición a la que Dios nos está aclarando sobre esta temática del niño y el hombre, porque nos está prácticamente diciendo, por eso yo les estoy exigiendo a la Misión Cristiana del Calvario que lo de niño lo dejen ya en el principio, en el rudimento doctrinal, como les estaba diciendo hace un momento, pero ahora tienen que entender que fueron llamados a ser hombres cabales y mujeres cabales. Hombres cabales y mujeres cabales, porque dice, pero cuando ya fui hombre, aquí hay un pero, aquí hay un lapso de tiempo en el que se tiene que madurar, en el que se tiene que estudiar, en el que se tiene que aprender, en el que se tiene que ser entrenado, en el que se tiene que ser capacitado para llegar a ser adulto, hombre, coherente con todas sus acciones y actitudes. No se puede llegar a ser un hombre. Vea la diferencia. Niño, póngale 5 años. Hombre, póngale ya 20 o 25 si usted quiere. Y un hombre de 25 años de edad no puede tener la conducta de un niño de 5, de un niño de 6, porque sería aberrante. Sería chistosísimo, diríamos. Lamentable. Triste. Incoherente. Sin sentido. Errático. ¿Cómo va a poder un hombre de 25 años o más, a menos que tenga obviamente una enfermedad, una discapacidad, cómo va a tener el comportamiento de un niño de 5? Es lo mismo que si viéramos un niño de 5 años que tiene un comportamiento de un hombre, pues diríamos, este es un fenómeno, ¿no? También serías totalmente fuera de todo contexto. Pero en el sentido que Dios le da esto, que un niño se porta como niño y habla y juega y todo como niño, cuando ya es hombre, ya tiene que totalmente tener una actitud, un proceder, un accionar, un reaccionar, si es hijo de Dios, un testimonio fehaciente, tiene que ser un modelo a seguir, tiene que ser un ejemplo, tiene que ser digno de confianza, tiene que ser fiable, tiene que ser moldeable y perfectible, sumiso a la palabra de Dios, obediente a la palabra, lleno de humildad y de carisma de Dios, o sea, de nobleza de Dios, de Jesucristo nos enseñó todo eso. Pues aquí nos está enseñando la palabra que es un verdadero y terrible pecado, diría yo, que cuando somos en el Evangelio por más de 3, 5, 10, 15, 20 o 30 años sigamos teniendo un comportamiento de niños. Es incoherente, es inadmisible, vamos, pues. Es terrible no crecer en el Evangelio del Reino de Dios, en la obra de Dios, quedarnos niños fluctuantes de doble ánimo. ¿Cómo piensa usted que un niño le va a servir? Cuando cuando mis hijos eran niños, ahora son hombre y mujer hechos y derechos, pero si ellos eran niños, yo no los mandaba al centro a que pagaran la luz. Yo no mandaba a Marco Eduardo a los 8 años a que me fuera a pagar la luz y a depositarme al banco o hacer algún trámite en el banco o que fuese a pagar el agua o que... No, yo no lo podía mandar a los 8 o 5 años de edad. ¿Por qué? Porque obviamente lo estaba mandando como que a una muerte segura, ¿no? Como que a que se perdiera, como que a que se lo robaran, como que algo le pasara, porque era un niño. Pero cuando ya mi hijo fue un hombre de 20, 25 años, ya puede hacer cualquier trámite que se le enseñe y que él aprenda, ya lo va a hacer como un hombre, con toda responsabilidad. O sea, la conducta es totalmente, diametralmente contraria y opuesta cuando se es un niño a cuando se es un hombre. Dios no necesita hombres y mujeres cabales y perfectos y perfectibles para poder hacer la obra del ministerio, para dejar de ser fluctuantes y dejar de y seguir pecando y seguir entreteniéndonos en el pecado como niños, cometiendo errores como niños. Por eso es necesario dejar de ser niños y convertirnos en hombres para dejar de actuar como niños y empezar a actuar como hombres. Esa es la verdad, mi hermano. Si yo te dijera y te enseñara otra cosa y te dijera, bueno, pues ahí llévatela así, pues poco a poquito,
tienes 30 años en el Evangelio, pero si sigues haciendo niñería, no te preocupes, un día vas a crecer, un día vas a dejar de ser niño, niña, un día vas a empezar a pensar coherentemente. No, mi hermano, te estaría yo mintiendo, engañando y conduciendo a una muerte segura. No te puedo decir eso. Yo mismo estoy retado y desafiado a portarme como un hombre de Dios, como un siervo de Dios, como un ministro de Dios, íntegro de Dios, y por eso te tengo que desafiar a ti. Yo primero tengo que darte muestra de que sí se puede hacer, porque si nuestro Señor Jesucristo, si el apóstol Pablo, si los apóstoles pudieron, tú y yo podemos, hermano amado. Hermana amada que me escuchas, tú puedes, pero debes dejarte de niñerías, debes dejarte conducir a la madurez, a la expresión de la naturaleza exacta y perfecta de Cristo nuestro Señor. Debes dejarte hasta que seas aprobada. Le leíamos hace 8 días que nuestro Señor Jesucristo fue varón aprobado ante los ojos de Dios. Por eso todo lo hizo perfectamente, porque Él se cuidaba muchísimo, Él era celoso de ser como el Padre le había ordenado que fuese y de actuar como el Padre le había ordenado que actuase. ¿Por qué tú y yo hoy no nos enfocamos en actuar como Dios nos ha dicho que actuemos y en ser como Dios nos ha dicho que debemos de ser? ¿Por qué no nos enfocamos en eso? Porque somos niños. Porque seguimos pensando como niños, juzgando como niños, actuando como niños. Y pues entonces, ¿cuándo vamos a ser hombres y mujeres hechos y derechos? Pues yo creo que si mantienes una actitud de niño, nunca jamás vas a ser un hombre hecho y derecho. Útil para Dios, no lo vas a hacer. Errático siempre. Fallando al blanco siempre. Pecando todavía en 1000 formas siempre también. O sea, la palabra no miente. Si eres hombre cabal y entiendes tu llamado y estás trabajando, no vas a errar, difícilmente. Pero si eres un niño o una niña que no ha logrado entender a qué fue llamado o llamada, pues entonces toda la vida te la puedes pasar ahí, creyendo que tienes algo que no tienes. ¿Qué es eso? Salvación. La gente religiosa cree que tiene salvación. Mentira, no tiene nada de eso. Porque Dios no se lleva con la religión, la aborrece, porque la religión es la que lo condenó hace 2000 años en la cruz, los religiosos. A lo vino suyo, ¿qué dice Juan 1:12, 1:10? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, no le creyeron, no lo aceptaron, ni siquiera se pusieron a pensar si él verdaderamente era o no era. Él decía y reafirmaba, soy el Hijo de Dios, pero ¿qué decían todos los religiosos fariseos de hace 2000 años? Este es hijo del diablo. Todo lo que hace lo hace por el diablo. Tiene el espíritu del diablo. Eso es lo que deja la religión. Rechazo hacia Cristo, rechazo hacia nuestro Padre, hacia nuestro Creador. Resistirle en todo tiempo. Eso deja la religión. Eso deja el estar escuchando palabras incoherentes que no tienen ningún sentido en cualquier lugar que las escuches, como una religión que no te llevan no aterrizas nada, siempre eres un niño fluctuante, una niña fluctuante que no sabe ni a qué fue llamada, ni para qué le habló Dios, ni en qué debe ocuparse, ni porque no tiene un verdadero entendimiento de lo que es ser un hombre cabal y mujer de Dios cabal. En el verso 12, vamos a terminar hasta el 13, les decía yo. En el verso 12 nos dice, ahorita estamos viendo las cosas que pasan en este mundo, todavía no las podemos mirar al 100% con la claridad, pero lo que miramos ya es suficiente para entender a lo que fuimos llamados. Sin embargo, dice, vemos todavía como por un espejo oscuramente, pero dice, mas entonces en el momento de que todo sea perfecto, miraremos y veremos cara a cara. Cara a cara. Hoy conocemos en parte porque todavía no estamos al 100% en el Señor ni en su obra maravillosa que tiene terminada. Como Él le dijo, la obra que inició en ti y en mí la terminará hasta el día de Jesucristo. Sin embargo, ya podemos andar en la perfección, ya debemos entender lo que es la santidad y la perfección y la obra del ministerio. Sin embargo, dice, ahora conocemos todavía en parte, pero entonces cuando venga todo lo perfecto de Dios, Él nos conocerá
y nosotros conoceremos como fuimos conocidos, porque a los que antes conoció también los predestinó. Terminamos en el 13, que dice: ahora todavía permanece la fe, la esperanza y el amor. La fe, somos salvos por fe. Y sí, nos mantenemos en fe porque sin fe, es imposible agradar a Dios. Sin la fe verdadera que Dios nos da, y si no está actuando y trabajando correctamente, entonces estamos manejando otra fe. Y con esa fe, la otra fe, es imposible agradar a Dios. Nosotros necesitamos conocer y aprender la fe verdadera de Dios. Cuando Jesús le dijo, tener la fe de Dios. No en Dios solamente, sino la de Dios. Tener la fe de Dios. Si no tienes la fe de Dios, estás manejando la fe del diablo. Cuidado, el hilo es delgado. O estás con Dios o estás con el diablo. A veces pensamos que, no, yo soy neutral y voy en medio. No, eso no es cierto, ni se puede hacer de esa manera. El otro día nos decía Dios que Él vomitará los tibios de su boca. Él necesita totalmente calientes y ardiendo. O total, enfríate y muévete en el mundo. Si eres del mundo, vete al mundo y hazlo del mundo y ni te estés preocupando por otra cosa. Pero si tú tratas de decir, soy medio de Dios y medio del diablo, no te engañes, eres del diablo, y el Señor, cuando te acerques a Él, te vomitará de su boca. Por cuando no fuiste frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso no lo volví a recordar por nuestro apóstol el otro día. Ni modo, mi hermano, la verdad es la verdad. No peca, aunque a veces nos incomoda. Que nos hablen con la verdad, a muchos cristianos les incomoda. Pero Dios no va a dejar de hablarla. No la va a dejar de hablar. La esperanza y el amor, estos tres permanecen todavía. Pero el que jamás terminará de ser y nunca jamás se acabará y permanecerá por la eternidad es el amor. Por eso es que Hebreos 1:3, porque Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la sustancia misma de su naturaleza misma y la sustancia, y ahí va más o menos, se me fue exacto el verso ahorita, siendo el resplandor de su gloria y la sustancia, la naturaleza misma de su sustancia. Siendo el resplandor de su gloria. Jesucristo fue el resplandor de su gloria. Tú y yo estamos obligados, responsabilizados a ser el resplandor de su gloria. Si nos hemos atrevido a decir que somos cristianos verdaderos. No de palabra aquí nada más en la frente o aquí, soy cristiano. No. Tienes que demostrarlo y vivirlo. Les decía el otro día, de lengua me como un plato. Las palabras se las lleva el viento. Los hechos permanecen. Lo que la gente mira de ti es lo que cuenta para ti. No lo que les digas. Alguna vez alguien dijo un eslogan como este: el hombre todo lo que él sabe lo puede enseñar y hablar. Y puede saber 1,000,000 de libros si tú quieres y todo lo habla y todo lo sabe y todo lo dice. Pero no reproduce lo que habla, sino que reproduce lo que realmente él es. Habla lo que sabe, pero reproduce lo que es, lo que expresa. La mujer habla lo que sabe, pero reproduce lo que es, lo que expresa verdaderamente. Amén, mis amados hermanos. ¿Esto es así? Por más que quisiéramos ser diferentes, no se puede, no está permitido.
Por más que quisiéramos tener un pie en las tinieblas y otro pie en el reino de Dios, no, tampoco se puede. Por más que si quisiéramos ser la mitad trabajando con el diablo y la mitad trabajando con Dios, no, tampoco se puede. Por más que quisiéramos ser la mitad niños y la mitad hombres, no, tampoco se puede. Tampoco. Para con Dios, o eres hombre o eres niño. O eres luz o eres tinieblas. O estás en la vida o estás en la muerte. O eres caliente o eres frío. O te deshiciste de la muerte o continúas en ella. Dios no puede ser burlado. Ni te pienses que lo vas a engañar, que lo vas a burlar. Dios no puede ser burlado. Él es fuego consumidor. Por eso, hoy mi consejo y el de todos los días es: alíñate por la derecha. Conságrate. Ya no fluctúes más. Ya no peques más. Actúa en perfección, porque si eres nacido de nuevo de agua y espíritu, la tienes en ti. Actúa como debes actuar. Que la vida maravillosa de Jesucristo se refleje en ti. Tentado en todo, pero hallado sin pecado. Así tú, así yo. Que nos tiente el diablo como quiera. Que nos tiente la carne como quiera. Que nos tiente el mundo como quiera. Pero que seamos hallados sin pecado. Sean perfectos porque yo soy perfecto, dijo Jesucristo, y sean santos porque yo soy santo. Si en otro día pensaste que era esto imposible de alcanzar, hoy te digo, no se alcanza. Es un estado maravilloso que Dios nos regala al nacimiento de nuevo del agua y del Espíritu. El que quiera alcanzarlo por logros humanos y por fuerzas humanas y por, qué sé yo, humanamente, le garantizo el fracaso, porque nunca lo va a alcanzar así. Es un estado maravilloso la perfección y la santidad que se adquiere por naturaleza, por código, por ADN, por simiente, por linaje, por haber sido pueblo escogido y por haber sido hechos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Hasta aquí nos quedamos hoy. Me gustaría seguirles hablando, pero más de una hora nos ponemos así medios. Dios me les bendiga con abundancia en donde quiera que te encuentres, que hayas estado acompañándonos. Te bendigo con todo mi corazón. Manden comentarios si quieren, comuníquense con su servidor. Yo estoy para servirle a todo el cuerpo de Cristo, y si alguien necesita ser evangelizado, también estoy para servirle. Si alguien quiere ser corregido, también. Si alguien quiere ser entendiendo la verdad del Evangelio del Reino de Dios, también. O sea, lo que usted guste. Si no sé, le preguntamos a Dios. Y si vamos con mi pastor y con nuestros apóstoles y tampoco saben, Dios sí lo sabe, y hasta que encontremos la respuesta correcta. Pero estamos para eso, para hoy ser el camino, la verdad y la vida, por la gracia derramada sobre nosotros en la persona de nuestro amado y maravilloso Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga en esta noche, mis amados hermanos. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana, 10:30 de la mañana, próximo domingo. Chao, chaito.